A Contramano. La revolución digital trae muchos interrogantes sobre los efectos negativos. Para mucha gente son los más importantes, no creo que sean los únicos, los positivos también. A nosotros nos gustan los detalles, nos gusta hablar con gente que sabe sobre el tema y nos gusta profundizar en estas cuestiones y no simplemente hablar como si estuviéramos en un café sin consecuencias ni rigores. Por eso que estamos hablando con Sofía Santamarina. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Además tiene una maestría hecha, otra maestría en curso, o sea, muy completa. Es docente también y consultora independiente. Te va a contar todo tipo de detalles. ¿Cómo te va, Sofía? Simón te saluda. Hola, Simón. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Un placer estar hoy charlando con vos. Un gran placer. Gracias por atendernos. A ver, contanos, en tu criterio, ¿cuáles son las consecuencias que trae la revolución digital? Bueno, estamos ante una revolución, una transformación digital que de algún modo, como todas las revoluciones, ¿no? Son una vez que están puestas, o las grandes transformaciones, una vez que están puestas en marcha, es muy difícil ir en contra de ellas. La transformación digital está acá, vemos sus avances casi que día a día, y es inminente, ¿no? Por supuesto que, por eso decía, no hay que ir en contramano, sino estar atentos a esto que proponías en la presentación, bueno, a que tiene un montón de beneficios, pero también hay que estar atentos a sus riesgos o a sus impactos negativos, ¿no? Digamos, hoy la transformación digital nos permite ni que hablar de las comunicaciones, las transformaciones, ¿no? de tiempo y espacio en las comunicaciones, en la forma en que nos relacionamos, tanto en la vida privada, digamos, como en los ámbitos laborales, ¿no? Hoy los trabajos en su gran mayoría están transicionando a formatos remotos o al menos híbridos. Durante la pandemia, digamos, toda esta transformación digital nos permitió llevarla con un poco más de cercanía con nuestros seres queridos, y también se han transformado, no sé, las formas de activismo, del trabajo, como decía, en la política, en el comercio, en las posibilidades del desarrollo para los países en vías de desarrollo, para la salud, para la expansión y la democratización del conocimiento, bueno, del entretenimiento y demás. Pero también somos conscientes de sus riesgos o sus impactos negativos, ¿no? Hoy estamos todos hablando de la inteligencia artificial y lo poderosa que es, por poner solo un ejemplo. Muchos la usamos a cotidiano en nuestro trabajo para, no sé, el chat GPT, por ejemplo, para revisar nuestros textos, para pensar, no sé, títulos interesantes. Pero bueno, también estamos preocupados por el futuro de nuestros puestos de trabajo. Cuando, no sé, el estallido del Bitcoin, por ejemplo, o el blockchain, rápidamente alertamos cómo se estaba destruyendo el gasto energético que eso implicaba y cómo hemos destruido el medio ambiente, arrasado con comunidades originarias, los conflictos geopolíticos, incluso a nivel más individual, ¿no? De los efectos hasta psicológicos, ¿no? Lo que nos genera la ansiedad o la dependencia que nos generan, no sé, las redes sociales o cuando entramos en ciertos metaversos. Bueno, desde el proyecto de Colaboralat, que es un consorcio de 6 países de la región que está liderado por Asuntos del Sur,
definimos a este tipo de problemas como problemas enmarañados, ¿no? Grandes problemas. Decinos qué es Asuntos del Sur, contale a quien te escucha. Bueno, Asuntos del Sur es una organización que con muchos años de experiencia en la región trabajando temas de democratización y de innovación pública, sobre todo, ¿no? Nuestro trabajo está, se compone de diferentes fases, pero siempre empezamos por el conocer y ahí trabajamos muy de cerca con las comunidades y las personas, ¿no? Las personas en el centro de las soluciones y las innovaciones que queremos implementar. Bueno, el conocer, el innovar, el desarrollar metodologías ágiles y que se puedan aplicar fácilmente. Y trabajamos, bueno, como te decía, con organizaciones de la sociedad civil, las que conocen el territorio. Hemos estado presentes en más de 19 países, con sectores más académicos, ¿no? Porque el conocimiento es fundamental para luego desarrollar la innovación y aplicar la innovación pública, y con gobiernos, ¿no? Con los agentes públicos, aquellos que al fin del día toman las decisiones que nos afectan como sociedad. Ha sido muy clara y aparte tu visión como experta no es como la de cualquiera de nosotros sobre los efectos positivos que puede tener la revolución digital. ¿Los negativos tienen que ver con la revolución digital o con quien la utiliza? Bueno, un poco de las dos, ¿no? La revolución digital y todo nos parece que está en la nube y en lo online, pero necesita recursos, necesita energía, ¿no? Y esa energía, bueno, hoy estamos en modelos que son extractivistas y que contaminan permanentemente. Pero hay otro riesgo o impacto negativo que es sumamente importante, que son los sesgos, ¿no? Los sesgos, los algoritmos, la inteligencia artificial está entrenada por personas y como seres humanos tenemos sesgos. Ninguna tecnología es neutral, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que es cercano y quizás alguien de la audiencia lo pudo haber escuchado, cuando se testean los autos en términos de seguridad, ¿no? Ante un choque y demás. Se toman los datos de varones. Entonces, por ejemplo, el airbag a una mujer termina matándola porque esa tecnología no está pensada para cuerpos más pequeños, otra estructura de cuerpo, por ejemplo, ¿no? Mira. Cuando entrenamos a un algoritmo con lenguaje sexista o binario, bueno, nos va a devolver eso porque es lo que sabe. Y si no tenemos fuentes de datos donde estén las personas, por ejemplo, afrodescendientes y sus necesidades y sus características, bueno, si luego tenemos una aplicación que nos ayuda a tomar algún tipo de decisión y seguramente va a estar subestimando a esta población. Esto, por ejemplo, en algunas tecnologías o software que ayudan como a medir la reincidencia de una persona delictiva o que pueda volver a la cárcel y entonces para decidir las penas y demás. Puede ser una herramienta muy útil, pero si solamente hay personas pobres de cierta área que viven en ciertos barrios y que tienen cierto color de piel y tienen cierta edad, bueno, seguramente esas personas van a puntuar muy alto en su probabilidad de reincidir, ¿no? A esto nos referimos con los sesgos, ya que la tecnología no es neutral. Bien, en tu artículo, más que interesante, ustedes hablaban de la importancia de la acción estatal para evitar estas cuestiones, estas consecuencias negativas. Ahora, así como te digo que me interesó mucho el artículo, me generó mucha intriga saber cómo un Estado que ha hecho en gran parte
estas cuestiones mal en su historia, las haría mejor ahora con esta revolución. Llamémosla nueva, no es nueva, pero bueno. Sí, súper interesante el cómo, ¿no? Siempre arrancamos por el diagnóstico y después, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Como te decía, desde Colabora, que hace ya 3 años que estamos investigando, hemos definido estos problemas como problemas complejos o enmarañados, donde las respuestas unilaterales de un Estado, de la sociedad civil, de una organización, no alcanzan, no son efectivas, sino que necesitan respuestas multidimensionales, interseccionales, y nosotros proponemos como modelo para el diseño y la implementación de políticas integrales, efectivas, más legítimas, la gobernanza colaborativa. ¿Qué es? Bueno, es esa serie de son, digamos, series de instancias de diálogo y de intercambio entre diferentes actores que provienen de diferentes ámbitos, ¿no? Del ámbito gubernamental, del ámbito social, del ámbito privado empresarial, de la tecnología, del conocimiento, ¿no? De diferentes ámbitos, sectores sindicales, del trabajo, que tienen un mismo fin o un objetivo común. ¿Y cuál es el beneficio, no? Bueno, nos encontramos diferentes actores de diferentes ámbitos que tenemos quizás diferentes intereses, diferentes ideas, diferentes recursos para aportar a ese intercambio, pero tenemos un objetivo común, ¿no? Entonces, creemos que en esos intercambios se genera, como te decía, una mirada multidimensional, interseccional, porque todos ponemos en la mesa nuestras ideas, nuestras necesidades, pero también los recursos, ¿no? Entonces, pero ¿cómo estaría regulada esa intersección? ¿Quién decidiría en última instancia? Porque si no caemos, bueno, no sé si estás al tanto, no tenés por qué, caemos en lo que son las audiencias públicas. Por ejemplo, acá en Argentina, cada vez que se tiene que tomar una decisión, existe la obligación de hacer una audiencia pública. Lo que pasa es que tiene un resultado no vinculante. Entonces termina siendo una fachada. Bueno, a veces ni siquiera la hacen. Pero digo, termina siendo una pérdida de tiempo, ¿se entiende? Yo establezco un lugar y momento de diálogo, vos me decís todo lo que pensás sobre lo que voy a hacer, terminó y yo hago lo que quiero. Entonces, ¿cómo evitas eso? Bueno, esa en realidad, la audiencia pública es en sí misma una política que fue diseñada desde el inicio, quizás no de forma colaborativa, y entonces ahí tenemos sus resultados, ¿no? Es una medida poco efectiva, porque no es vinculante, porque digamos, solo se exponen, pero después no hay acuerdos para la implementación. Y como te decía, en el proyecto venimos investigando, sobre todo, bueno, porque sabemos de esta gobernanza colaborativa mucho del norte global, pero poco de cómo es en Latinoamérica, con estos problemas que vos mencionás, ¿no? Las deslegitimadas que están las instituciones, los recursos escasos, etcétera. Tomadas que están también, porque al fin y al cabo terminan la violencia al interés económico de empresas. Exacto. Bueno, no tenemos que ver cómo es la gobernanza en Latinoamérica y a partir de ahí poder proponer. Y en la nota que hace referencia mencionamos 3, y una que queda ahí como transversal a todos, bueno, que como bien traías en ese ejemplo, en esta serie de intercambio hay asimetrías de recursos, hay asimetrías de poder. Pero justamente uno de las necesidades o de los condicionantes que hemos identificado para que esta instancia de diálogo no sea solo diálogo y permita implementar una política pública efectiva, se necesitan incentivos y voluntad política para trascender ese corto plazo. Y también se debe reconstruir esa confianza en el Estado, ¿no? Porque muchas veces no se acude porque desde la sociedad civil u otros actores ven al Estado como el actor
que los ha perjudicado en otro momento, o que los persigue. Absolutamente, absolutamente. A ver, ¿cómo haces para evitar algo que es una consecuencia directa de la revolución digital, que es la centralización de información, ergo, la censura? Porque de hecho, la revolución digital centraliza muchísimo más los recursos y eso hace que todos seamos un poquito más vulnerables. Recuerdo que hace unos años habían entrado a la seguridad del Pentágono. Es decir, es algo que sin computadoras no hubiera sido posible y sin embargo lo fue. Toda revolución tiene talones de Aquiles, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se hace para evitar en este caso la censura? Bueno, una pregunta también muy, muy compleja, ¿no? Y también interesante en lo que decías de que, bueno, tenemos tanta información que también tenemos desinformación y empieza a ser muy difícil como distinguir entre esos discursos. Diría, ¿no? Y esto ya a título personal, que por un lado es necesario mejorar la educación, ¿no? La educación digital, y que la educación se adapte a estos cambios, a estas transformaciones. Y también, y por otro lado, la necesidad de repensar las bases democráticas y con sus valores y sus derechos esenciales, y pensar cómo nos adaptamos e innovamos desde para la política y la política para la sociedad, desde, con esta transformación que como empezábamos la entrevista, está acá y no podemos ya frenarlas. La educación debe, adaptarse, ¿no? Y modernizarse e innovar, porque si no estamos aprendiendo cosas ya obsoletas y terminamos aprendiéndolas, ¿no? No se piensa en las juventudes de hoy, que ya nacen con toda una tecnología, pero bueno, también en esa tecnología hay desinformación, hay censura, y bueno, como nos enseña la escuela, que es el primer espacio para vivir en esa revolución. Sí, probablemente la desconfianza sea más importante. La sana desconfianza, la que motiva a aprender, la que motiva a hacer un par de clics más para armar el propio criterio, sea más fundamental que nunca en estos momentos. Es una idea como para desarrollar en otro momento. Bueno, decime, a ver, algo que no haya salido que te interese resaltar, querida. Los invito a leer las investigaciones que hemos llevado adelante desde Colabora, a que pensemos también de forma colaborativa todos estos problemas complejos, que como decimos de Asuntos del Sur, la transformación digital necesita respuestas analógicas, ¿no? Y es una frase de nuestro director de Asuntos Global, de Matías Bianchi, y se la tomo porque me parece que resume muy bien cuál es nuestra postura, y poner siempre a las personas en el centro. Perfecto. Bueno, los invitamos también a que aborden el material que ustedes hicieron. La nota que motivó esta entrevista es más que interesante y para muchas cuestiones trascendentes para reflexionar. Te agradecemos muchísimo, Sofía, que hayas charlado con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y seguramente habrá muchas más charlas en el futuro. Por supuesto, gracias a vos, Simón, por el espacio y bueno, quedo a disposición. Saludos. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano.